Se ve el salón, está al revés. No, ahí estoy. Listo, viendo la silla. Ahí estoy. Sí, yo estoy. Ya me vi. Yo aquí estoy viendo. Sí, esa fue una prueba. Bueno. Ok, pues vamos a, si quieren verificar, ya estoy ahí, ¿sí? Bueno, déjenme quitar esto, ya estamos en la distancia. Y va a ser frío. Ok. Bueno, pues me da mucho gusto verlos nuevamente que estén por acá. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que esta noche nos bendiga. Y también un saludo a todos los que están conectándose o se van a conectar. Vamos a comenzar esta noche, ¿ok? Señor Dios, Padre, muchas gracias por tu paciencia, tu amor, tu misericordia y tu eterna bondad hacia nosotros, Dios. Gracias porque tú nos diste la salvación a través de Cristo y esta salvación es para siempre. Es por tu amor. Y hoy, Señor, confiando en ti, creyendo en ti, descansando en ti, Padre, nos reunimos en este lugar para invocar tu nombre, Dios, para a través de congregarnos en tu nombre, ser bendecidos, escuchar tu voz, escuchar tu mensaje. Y a partir de este mensaje, Dios, te suplicamos que tú transformes nuestra vida, Dios. Que nos des vida, que nos des aliento, que nos des gracia. Te pedimos que el Espíritu Santo esta noche sea el Maestro, que nos enseñe todas las cosas. Te pedimos, Dios, que seamos sensibles a tu palabra y puedas tocar nuestro corazón, Dios. Y en consecuencia, tomemos decisiones a favor de ti y dejemos que tú hagas la obra preciosa que tú diseñaste en Jesucristo para cada uno de nosotros. Gracias por tu amor, gracias por tu paciencia. Gracias, Dios, porque el más interesado eres tú, de que te conozcamos, de que escuchemos y que tomemos las mejores decisiones a partir de lo que hoy tú nos vas a prometer y de lo que hoy tú nos vas a enseñar. Te pedimos tu bendición, todo te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Ok. Ya está, ¿verdad? Sí, normal, ¿verdad? Bueno, pues hoy vamos a comenzar una serie de estudios que están fundamentados en el libro del profeta Jeremías, ¿ok? Y bueno, Jeremías, te puedo decir que la Biblia clasifica en profetas mayores y profetas menores. Y no porque unos sean de primera y otros sean de segunda, no para nada. Son llamados profetas mayores o profetas menores dependiendo de la extensión de su profecía. En este caso, Jeremías es un profeta de los grandes. Y de los grandes en todos los sentidos. Grande, ¿por qué? Porque su profecía abarca un libro que de hecho son dos. Uno es Lamentaciones de Jeremías y el otro es la profecía como tal, o el libro de Jeremías, ¿verdad? Y resulta que es el libro del profeta más largo, más amplio, más extenso, ¿sí? Entonces, por eso es que es llamado un profeta mayor, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de Oseas es un profeta menor, insisto, confirmo, no porque sea de segunda o sea una especie de peyorativo o discriminación, no, simplemente porque el libro de Oseas tiene menos capítulos, menos libros, menos profecía, ¿sí? En eso consiste ser profeta mayor o profeta menor. Entonces, dentro de los profetas mayores, él por la extensión, por la amplitud que tiene su profecía, ¿verdad? Bueno, pero primero que nada, espero que a los que están acá en Facebook, yo voy a ir explicando. Aquí tenemos un pizarrón en el cual vamos a echar mano de él, ¿verdad? Para explicar e irnos adentrando. Hoy sería la introducción de la profecía de Jeremías y a lo largo de unos 3-4 sábados iremos avanzando en los puntos más importantes, ¿ok? Bien, entonces Jeremías, él comienza su profecía, o más bien su llamado, cuando tiene 20 años de edad, o algunos dicen tal vez menos, ¿sí? Es un jovencito, contrario al profeta Isaías, que es un hombre ya maduro, que es un hombre que supera los que te gustan, los 38, 40 años. En el caso de Jeremías, es un niño. ¿Y por qué digo niño? Porque para ser llamado al ministerio, pues precisamente se hablaba a hombres maduros, ¿no? Déjame explicártelo así. Los sacerdotes o sumos sacerdotes, los que pertenecían a la clase sacerdotal, ellos eran llamados más o menos como a los 30, 33 años. Entonces, que Jeremías fuese llamado entre los 17, 18, 19, 20 años, pues era considerado un niño, ¿verdad? Es como cuando alguien se gradúa de la
de la Escuela Libre de Derecho, vamos a ponerlo así, y entonces pues es un Nobel, ¿verdad? Es un abogado Nobel, ¿verdad? O un psicólogo Nobel, o sea, es nuevo, es reciente, ¿verdad? Ok, entonces Jeremías comienza a los 20 años de edad, ¿sí? Y su ministerio dura 45 años, o sea, el resto de su vida, ¿sí? Y cuando él ha cumplido 65 años, ese es el término, es el fin de su ministerio, ¿sí? Entonces, durante 45 años, él proclama la palabra, vive para Dios. Dentro de los profetas, nadie como él, en ser un profeta que transmite sus emociones tal cual, que lo que está pensando, que lo que está sintiendo, lo transmite tal cual y lo refleja sin ningún tapujo, sin ninguna edición emocional, sino lo dice tal cual, con todo su corazón. Y es por eso que tenemos mucho que aprender de él. Entonces, bueno, durante 45 años, déjame aclararte algo más, vamos a ubicarnos en tiempo, espacio, modo y circunstancia, ¿verdad? Entonces, lo primero que te tengo que decir es que, por un lado, estaba el reino de Israel y por otro lado estaba el reino de Judá. El reino de Israel estaba desaparecido. ¿Por qué estaba desaparecido? Porque consistentemente durante muchos años, 19 reyes, de las tribus de Israel, ya acuérdate, se habían dividido, se habían hecho una fractura, una excisión, ¿verdad? 10 tribus y media se habían ido, habían tomado sus propios caminos y no les interesó más escuchar de Dios, ¿sí? Como consecuencia, después de 19 reinos o reyes, todos de diferentes familias, nunca había sido una sucesión familiar, ¿verdad?, al trono, sino que unos se mataban unos a otros y se usurpaban el poder, ¿verdad? Bueno, ellos, para el tiempo en el que Jeremías está profetizando, ellos están ya, como decía mi abuela, eran un cero a la izquierda, o sea, están desaparecidos. ¿Por qué? Porque ha llegado el castigo, ha llegado la reprensión, ha llegado el juicio sobre ellos y esas 10 tribus y media están dispersas ya. ¿Por qué? Porque el imperio asirio, que ha sido catalogado como el imperio más agresivo y violento, llega y literalmente los borra del mapa, ¿verdad? Claro, los profetas todo el tiempo se los están diciendo que tengan cuidado, que no dejen a Dios, que no dejen sus caminos, pero a ellos se hacen oídos sordos y finalmente llega la consecuencia de su pecado. Pero luego quedan el pueblo o los reyes de Judá. Los reyes de Judá son 20 reyes y ahí vamos a pensar que, bueno, el primero que encabeza el patriarca, el gran patriarca, ¿verdad?, es David, luego Salomón, y a partir de Salomón hay 20 reyes por delante. Todos de la casa real de David, todos con el propósito de buscar a Dios originalmente, todos se reunían en el templo de Jerusalén. La capital era Jerusalén, ¿verdad? El templo de adoración era el más importante y aparentemente ellos no quieren seguir los caminos que los reyes de Israel han hecho, desviando a Israel, desviando el corazón de Israel de Dios. Sin embargo, hay uno muy perverso de los reyes de Israel que se llama Acab. Este rey Acab es el más violento, es el más corrompido, porque imagínate, él decide casarse con una mujer que es la hechicera mayor, o la bruja mayor, ¿verdad? Ella era, aparte de ser hechicera y bruja, pues era la hija de un rey de sus enemigos, de los sirios, ¿verdad? Entonces imagínate, contraen nupcias, ¿verdad? Entonces, en lugar de que el rey Acab, rey de Israel, convierta a su esposa a su fe, es al revés. Esta mujer, que llamada Jezabel, empieza a corromper todo, te voy a decir la palabra tal cual, empieza a prostituir al pueblo para que dejen a Dios y empiecen a andar en caminos torcidos y equivocados. Finalmente se cumple una tragedia. El pueblo de Israel queda destruido a causa de su pecado. Entonces, Dios, que tiene amor, que tiene misericordia, manda a sus profetas, uno tras otro, ¿sí?, para que finalmente el corazón de los hijos de Judá vuelva a Dios, ¿sí? Entonces, vamos a entender que aquí Jeremías es contemporáneo al profeta Ezequiel, ¿sí? Ezequiel y Jeremías son los dos profetas que de manera constante
con mucha constancia están tratando de hacer que vuelva el corazón de los hijos de Judá al amor de Dios, ¿verdad? Y les dicen de una y de otra manera, pero especialmente Jeremías les habla con mucha iba a decir realidad, les dice tal cual las cosas, sin más tapujos, sin más tratar de ser políticamente correcto. Les dice las cosas tal cual, por más duras que parezcan, ¿verdad? Pero aquí tenemos que entender que así como el profeta Jeremías les habla con mucha dureza y realidad y les advierte de los peligros, de las consecuencias, de la tragedia espiritual que los llevará finalmente a desviarse de los caminos de Dios y finalmente a recibir el pago debido a su extravío, así mismo también este profeta, como nadie, le suplica y le ruega que vuelvan al camino de Dios. Por otro lado, no solamente le suplica y le ruega, sino les da esperanza, les da vida y les dice que en los caminos de Dios hay vida, hay perdón, hay misericordia, hay compasión de parte de Dios y que por encima de cualquier cosa como esté en sus vidas, el amor de Dios los puede perdonar, los puede restaurar, los puede sanar y aún fructificar en gran manera, ¿sí? Pero finalmente, a lo largo de estos 3-4 estudios que vamos a ver, tú íbamos a ir viendo a la dureza a la cual el profeta Jeremías se enfrenta con un pueblo que no quiere escuchar, por más que se le advierte. Otra característica de Jeremías es que es de los pocos profetas que están dando la profecía y a lo largo de su vida se cumple tal cual la profecía, ¿sí? ¿Quiénes son estos profetas? Te los voy a contar, son poquitos. Uno de ellos es Daniel. Daniel es un profeta que habla y advierte y años más adelante sucede todo. También Jeremías les advierte, les habla de lo que va a suceder y años más, años menos, finalmente la palabra se cumple a cabalidad. Otro de los profetas, bueno, el último profeta, ¿verdad? Es Juan el Bautista, es considerado como el último profeta de la antigüedad, ¿verdad? Él es el punto transitorio. Él transita del Antiguo al Nuevo Testamento, vamos a decirlo así. Él predica acerca de la venida del Mesías y da muchos detalles cuando finalmente se da el cumplimiento. Y él mismo dice aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Él lo presenta y lo manifiesta. Entonces, pocos profetas como ellos que profetizan y finalmente la profecía se cumple en sus vidas, ¿verdad? No es así, por ejemplo, el caso de Isaías. Isaías profetiza muchas cosas y da unos detalles impresionantes de cómo, quién, cuándo, en qué momento, circunstancia sería el advenimiento del Mesías. Pero no le toca ver todo lo que él profetiza. En el caso de Jeremías sí, lo ve perfectamente. Bien, entonces, vamos a ir, aquí vamos a ver a los reyes, que les toca escuchar el mensaje de Jeremías. Uno de ellos es Josías. Y fíjate, no es casualidad. Josías es considerado, después de David, el rey más fiel, el rey más amoroso, el rey más entregado después de David a Dios, al Dios de los cielos, ¿verdad? Nadie como Josías. Josías hace una especie de reforma a través de la cual nuevamente él restablece el culto en el templo. Él celebra la Pascua. Él les invita a que guarden los mandamientos de Dios. Nadie como Josías después de David, ¿verdad? Y es exactamente cuando Jeremías tiene 20 años, cuando finalmente es llamado y es invitado y es exhortado a que cumpla con el anhelo que Dios tiene para su vida, que es que él se convierta en un profeta del Altísimo y que sea utilizado con la bondad y la misericordia de Dios. Entonces, no es casualidad, es un hombre tierno, es un hombre joven y finalmente en ese él es llamado y, vamos a decirlo así, nace ministerialmente hablando en pañales de seda, porque es el mejor momento después de David y Salomón, especialmente David, donde Israel está buscando a Dios con todo su corazón. En este caso no Israel, Judá, ¿verdad? Porque acuérdate que ya se dividieron en ese momento. Judá está buscando a Dios con todo su corazón y hay bendición, hay fruto, hay abundancia, hay gozo, hay paz, ¿sí? Los enemigos están lejos de ellos, se están multiplicando
hay gran bendición porque es una ley matemática. Buscamos a Dios y Dios nos bendice. Y obedecemos y Dios nos multiplica. ¿Sí? Andamos en sus caminos y Dios nos da vida. Y esa vida es abundante, ¿verdad? Nos desviamos de los caminos de Dios y entonces pues, las consecuencias las pagamos cada quien, ¿verdad? Ok, entonces, sí, él nace en pañales de ceras, ministerialmente hablando, y le toca un excelente momento en la vida espiritual, de, en este caso, el pueblo de Judá, los reyes de Judá. Pero luego, fíjate, él es llamado en el año 13 de un reinado de 31 años de Josías, ¿verdad? El mismo Josías era un niño cuando es llamado, ya ha crecido, ha madurado, ha decidido buscar a Dios con su corazón completo y pues se logran grandes bendiciones, se restaura, ya lo dije, el culto, se restaura la paz, la celebración de la Pascua. El mismo profeta Jeremías es el mensajero que lleva la palabra para que nuevamente vivan en la palabra, crean en la palabra y esperen las promesas de la palabra. Él, vamos a decirlo así, es como una especie de misionero, ¿verdad? En un momento espiritual excelente, precioso. Pero después viene una caída, viene un debacle que se suscita rey tras rey. Luego sigue Joacás. En este caso es un rey tan inestable, tan errático, que su reinado dura tres meses nada más, ¿sí? Y a partir de allí viene Joacim, y nadie tan perverso como Joacim, otro rey de las reyes de Judá, descendiente directo de David y Salomón, Acuérdate, cuando hablamos de los reyes de Judá, estamos hablando de toda la descendencia de David, ¿sí? Cuando se decía, ¿eres hijo de David? Sí, soy hijo de David, porque era el bisnieto, tataranieto, tataranieto, y así, en línea directa, ¿verdad? Así como se sucede el reino en Inglaterra, que ha sido desde Enrique VIII hasta la actual reina, que todos son familia, ¿verdad? Así exactamente era la sucesión del reino en el pueblo de Judá, ¿verdad? Las 2,5 tribus que habían decidido mantenerse fieles y honrar a Dios con todo su corazón, ¿sí? Pero aquí empieza la caída, aquí empieza la corrupción, aquí empieza el debacle espiritual de estos reyes. Y Joacim, ¿sí? Un rey perverso de la casa de David, no le gusta estar escuchando las advertencias, los peligros a los cuales vendrán por el mal comportamiento, más que ser conductistas, el haberse olvidado de Dios, el haber hecho a un lado a Dios de sus vidas y de sus caminos. Y entonces, aquí, ¿qué sucede? Pues hay consecuencias trágicas, pero inmediatamente ya vemos ahí a un Jeremías más maduro, más espiritual, que ha tomado experiencia, que conoce a Dios, y entonces allí comienza su profecía de advertencia, diciéndoles que habrá consecuencias si no regresan al camino de Dios, ¿verdad? Entonces, al rey Joacim le molesta, le ofende, a tal punto que, ¿sabes qué sucede? Vamos a leer el primer versículo, ¿verdad? Esto es la introducción nada más, ¿eh? Vamos a leer Jeremías 26, del 8 al 11, ¿ok? Jeremías 26, del 8 al 11. Y le voy a pedir, por favor, a Tavo, si lo gusta leer. Que cuando terminó de hablar Jeremías, Sí, Jeremías 26, repetimos, 26 del 8 al 11. ¿Ok? Sí. y cuando terminó de hablar Jeremías todo lo que Jehová le había mandado que hablase a todo el pueblo, los sacerdotes y los profetas, y todo el pueblo le echaron mano, diciendo: de cierto morirás. ¿Por qué has profetizado en nombre de Jehová, diciendo: esta casa será como Silo, y esta ciudad será asolada hasta no quedar morador? Y todo el pueblo se juntó contra Jeremías en la casa de Jehová. Y los príncipes de Judá oyeron estas cosas, y subieron de la casa del rey a la casa de Jehová, y se sentaron en la entrada de la puerta nueva de la casa de Jehová. Entonces hablaron los sacerdotes y los profetas a los príncipes y a todo el pueblo, diciendo: en pena de muerte han incurrido este hombre, porque profetizó contra esta ciudad, como vosotros habéis oído con vuestros oídos.
Ok, entonces en el reinado de este hombre, de este rey, empieza él a hablar de las profecías en las cuales les dice, la ciudad va a ser destruida. Fíjate lo que les está diciendo, no es cualquier cosa. Llega el momento en que va a haber consecuencias. Entonces, en lugar de, fíjate, ¿por qué? ¿Por qué Dios nos dice los peligros y los precios que se pagan? Claro, los precios que se pagan por andar fuera del camino de Dios, ¿verdad? Porque nos ama. Porque no quiere que ninguno de nosotros se pierda en sus caminos. No quiere que nadie se salga de la voluntad de Dios, especialmente sus hijos, ¿verdad? Sí, o sea, vamos a hablar en dos terrenos, en dos situaciones, en dos escenarios. Una es la voluntad de Dios hacia las personas que no le conocen, y otra es la voluntad de Dios para sus hijos. Para las personas que no le conocen, dice la palabra claramente, que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sí? No deseando que nadie se pierda, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvado por él, dice la palabra. ¿Sí? Eso es lo que Dios desea para el que no le conoce, el que no es su hijo, el que no ha vuelto a nacer, el que no ha abierto la puerta de su corazón. Dios anhela y suplica y hace todo para que esa persona abra la puerta de su corazón y Cristo habite por la fe en su alma, en su vida. Ese es el deseo que tiene. No desea que nadie se pierda, sino que al contrario procedamos al arrepentimiento. ¿Qué sucede con sus hijos? Oye, yo te haría la misma pregunta a ti. ¿Qué te gustaría para tus hijos? Pues que fueran gobernadores de algún estado o presidente, lo mejor, ¿verdad? Le preguntaban a un político hace 50 años, ¿qué quiere para su hijo? Que sea el presidente de México, ¿no? Bien, nada más, casi nada, ¿no? Bueno, sí, pues yo creo que todos deseamos lo mejor para nuestros hijos. Con Dios no es distinto. Dios anhela lo mejor para sus hijos, pero también advierte cuando un hijo suyo está destruyendo su vida, ¿sí? Es como, imagínate, tener un hijo y ver que de repente llega con alguna droga, con alguna sustancia prohibida. Y aunque hoy, al día de hoy, estén haciendo unas leyes de lo más demenciales, aunque se legalizara lo que se legalizara, no dejará de ser algo demencial, ¿verdad? Porque la que dicen que es, la que quieren legalizar, la cannabis indica, ¿verdad? Déjame decirte que produce esquizofrenia, tarde o temprano. Y nada más te pongo un ejemplo. Hay un famoso luchador, ¿verdad? Que, no es necesario decir nombres aquí, que era consumidor asiduo de esta droga. Y un día iban a una caravana de luchadores, y entonces dijo, ahorita vengo, voy al baño. No fue al baño. Se detuvo el camión, ¿sí? Había un barranco y se tiró de cabeza en ese barranco, ¿verdad? Y su problema era ese. Entonces, por más que la quieran legalizar, no, nunca será buena ni será correcta, ¿verdad? Destruye las vidas, destruye las almas, destruye hasta los cerebros también, ¿verdad? Bueno, entonces, sí, Dios quiere lo mejor para sus hijos, pero cuando ve que uno de sus hijos está destruyendo su vida, pues tú como padre saldrás al encuentro, ¿verdad? Un buen padre sale al encuentro de sus hijos y dice, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué te estás destruyendo? No, pero es que está legal, pues será legal donde quieras, a lo mejor hasta en China, pero ¿qué crees? Eso mata y eso destruye, ¿verdad? O sea, tú como padre, Dios como padre, nos sale al encuentro y nos habla de los peligros, las consecuencias, la destrucción que vendría en nuestra vida. Eso es lo que hacía el profeta Jeremías. Advertía, ¿sí?, de la destrucción que vendría, ya no en uno, en dos, en familias, vendría como nación, porque toda la nación estaba aferrada a tomar su vida en sus manos y a destruirla, ¿verdad? Entonces Dios utilizó a este profeta para advertirles el peligro, ¿sí? Este rey se ofende, se enoja y dice, pues ¿qué crees? Que te vas a morir. Le da la sentencia de muerte. Por andar diciendo estas cosas, el que se va a morir vas a ser tú, no nosotros. ¿Y sabes qué sucede? Dios lo guarda. Y se cumple lo que Dios acaba de decir a través de este profeta. Bueno, estamos en el bosquejo, ya me estoy adentrando a los detalles. Y luego le sucede Sedequías, y luego el último, Sedequías es el último,
De los 20 reyes que suceden después de Salomón, ¿sí? El último se llama Sedequías. Y sabes, es el rey al cual llega un momento en el que ruega, suplica, le llora, le advierte, le dice, ¿sabes? Ya no hay mucho que hacer. No ponga resistencia. Casi, abre la puerta de nuestros captores, abre la puerta del ejército que nos va a destruir. Si tú abres la puerta y quieres hacer paz, la paz, Dios te dará paz. Pero ¿sabes qué hace este hombre? De repente le sale un nacionalismo no sé de dónde, ¿verdad? Ya que su pueblo está destruido, ya que han padecido hambrunas, dice, ¿qué? ¿Yo entregarme a ese? No, jamás. Y sale huyendo. Finalmente, en el año 586 a.C., Jerusalén es destruido. El templo, el hermosísimo templo de Salomón, que había sido construido, que David había ahorrado, que había atesorado todo lo necesario para que se construyera y cuyo ejecutor es Salomón, en el año 586 antes de Cristo, el templo es destruido. ¿Sí? Y se dice que este profeta es el que esconde el arca de la alianza. Sí, el arca que se había diseñado desde que Moisés había visto una figura en el monte Sinai, ¿verdad? Bueno, son muchos detalles. Ok, entonces se cumplen 45 años de ministerio. Entonces ese es un bosquejo, ese es un panorama general del ministerio, de la vida ministerial de Jeremías, perdón. ¿Y sabes qué sucede? Él a los 65 años, en el momento que está dándose el sitio de Jerusalén, resistiendo las últimas huestes de los reyes de Judá, el embate que está provocando las huestes de Nabucodonosor, finalmente lo primero que hacen es ir por los hombres más nobles, los reyes, los príncipes, la nobleza, y Jeremías, por estar en la cárcel, lo consideran como nada. No, este es un delincuente común. A ese no le hagas caso, a ese no lo toques. Y por esa razón es que Jeremías salva la vida. Y ve cumplir así delante de sus ojos lo que durante 45 años les había advertido a la casa de Judá. ¿Verdad? Bueno, ese es el panorama general. De esto vamos a estar hablando para ubicarnos. Entonces, en algún momento hablaremos de cada uno de los reyes, ¿verdad? Y daremos detalles. Porque este hombre no es a pensar que yo les dije, miren, aquí yo soy el profeta y se me cuadra. No, fíjate que no. Él mismo, a través de lo que vamos a leer, sufre incluso hasta contrariedad y lo expresa de una manera tan honesta, tan transparente, al punto que llega un momento que dice Dios, ya no quisiera hablar más de ti, ni predicar a los hombres. Dice, sin embargo, no puedo. Hay un fuego que me quema dentro de mí y que me lleva otra vez a hablar, ¿verdad? Esta es la impresionante vida del profeta que Dios utilizó advirtiendo. Pero también quiero decirte algo. No solamente eran advertencias muy duras de un castigo que vendría, no. También no se cansa todo el tiempo de hablar con unas promesas de benignidad, de misericordia, de amor, de restauración, para que si aquel que lo escuchara creyese, Dios tendría por delante todo. Y ahora déjame explicarte algo. Este pueblo en especial, el pueblo de Israel y el de Judá, no existen registros en la historia de la humanidad que después de haber sido destruidos, su capital, haber sido llevados cautivos, haber roto ¿cómo se dice? El statu quo, ¿sí? La forma de gobierno, la forma de organización, su cultura, sus credos, sus creencias, todo absolutamente, habiendo destruido su territorio, no hay pueblos que se levanten de las cenizas. Pero esto no nos habla más que de la eterna misericordia de Dios por Israel. Acuérdate que hemos venido diciendo que así quedará un remanente, Dios echará mano de ese remanente. Así aunque quedara un poco de voluntad de nosotros, no tiene Dios ningún problema en tomar esa voluntad por más herida, por más dañada, por más afectada, y aún pagando consecuencias que Dios no pueda tomar para traer vida.
para traer bendición, para traer paz y multiplicar nuevamente todos sus anhelos en los que ha decidido amar para siempre, ¿verdad? Así es Dios, ¿verdad? Siempre se reservará algo para que a partir de lo que quede, Dios nuevamente nos dé nuevas oportunidades, ¿verdad? Aunque este profeta habló claro y fuerte, también habló con lágrimas, también habló suplicando, también habló rogando que los corazones de su pueblo amado volvieran al corazón de Dios, ¿sí? De eso nos habla esta profecía. Ok, bueno, pues entonces, bueno, no nos falta definir algo para que vayamos a leer algunos versículos. Pues vengo hablando ya varias semanas de los profetas, ¿no? O sea, no ha sido más que hablar de profetas y de profecía. Hablamos de Isaías, ahora estamos hablando de Jeremías. Pero, ¿qué eran exactamente los profetas? Bueno, un detalle más, ¿no? Como hablando de su ficha biográfica de este hombre. Él era hijo de un sacerdote, ¿sí? Ahora, no lo pienses mal, ¿no? El celibato no sé a quién se le ocurrió, pero es una locura, ¿verdad? Dentro de la religión judía, los sacerdotes era bueno y muy necesario que se casaran. Y por supuesto que de ese matrimonio pues habría hijos, ¿verdad? Entonces él es hijo de un sacerdote porque la ley judía así lo establecía. No estaba prohibido, yo no sé a quién se le ocurrió, esto es una locura, ¿verdad? Celibato y prohibición es igual a pecado. ¿Para qué nos hacemos, verdad? ¿Para qué le damos vueltas? Cuando tú prohíbes, haces algo más complejo todavía, ¿verdad? Y finalmente son mandamientos de hombre, ¿no? No mandamientos de Dios. Entonces él era el hijo de un sacerdote. No el sumo sacerdote, pero sí de un sacerdote que ministraba y servía en el templo de Jerusalén, ¿sí? Bueno, los profetas, antes que nada, tenemos que aclarar que no se apuntaban en la lista, no se formaban en la fila para decir, oye, pues, no estamos hablando de un oficio, no estamos hablando de postularte para una vacante, un puesto. No. Precisamente los profetas eran los primeros en sorprenderse cuando Dios los llamaba y prácticamente ser, ven a mí, ¿verdad? Y hay infinidad de ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, uno que me encanta es el profeta Samuel, ¿verdad? Siendo un niño, todavía más jovencito que Jeremías, le habla a Dios. Él está guardando, fíjate, él está velando en la noche, guardando las vigilias de la noche, y de repente hay una voz que le habla. Dice, Samuel, Samuel. Entonces va corriendo con su mentor, ¿sí? Va corriendo con el sacerdote que estaba de vuelta y dice, sí, dime, yo no te he hablado, regresa y duérmete. No. Y así 3 veces hasta que la 4ª vez su mentor le dice, oye, no soy yo, es Dios quien te está hablando. Y si él te hablara, le dirás, Dios, heme aquí estoy, ¿verdad? Entonces, los profetas eran los primeros que se sorprendían de ser llamados a un ministerio, de ser utilizados por Dios en un propósito eterno para... ¿Qué nos está transmitiendo? ¿No estoy transmitiendo? No. Aquí dice vivo. ¿Sí? A ver. Me dijo Oscar. Dios mío. A ver, ¿qué tengo? Necesito un experto. Pero no, no. Nada más se grabaron 5 segundos. Pero, a ver. Bueno, Ahí sí se está transmitiendo. Es en vivo. pues está ahí. No sé por qué no. Nadie lo... Sí lo... Dice en vivo. Me dijo. Espérame, no te lo... Los móviles. Ah, creo que es la señal. La señal falló. ¿Ah, sí? Creo que sí. ¿Hay señal? ¿Sí hay señal? Sí. ¿Se pasó? ¿Sí se congeló? Creo que la está mirando. Miren, no se preocupen. Vamos a continuar. Ni hablar. O sea, a veces sale, a veces no sale. ¿Sí? No te. Bueno, ¿qué podemos hacer? Ni hablar. Vamos a continuar. Te doy ¿Sí? mi teléfono. ¿Dónde? Te doy No, mi no, teléfono. déjame continuar. Sí. Ah, Sí. Ok, bueno. La lucha se hace, como decía. Sí, cuando falla, pues falla. Ok, bueno. Hasta me desconcentré. Ya, los profetas, ¿sí? Eran los más sorprendidos cuando Dios los llamaba. Quedaban impresionados.
Uno de los profetas que también se quedó muy sorprendido era un hombre más o menos entre 30 y 33 años, ya lo habíamos mencionado. El profeta era el profeta Isaías, ¿verdad? Y el profeta Isaías precisamente se queda sorprendido porque diciendo, ¿cómo me hablas a mí? ¿Cómo me eliges a mí? Que soy un hombre de labios, o sea, yo hablar por ti, yo hablar de tu palabra. Pero si yo soy un hombre maldiciente, ¿qué significa esto? Que a todo el mundo decía maldito, maldito, maldito. No. Mal hablado, ¿no? Mal Mal hablado. hablado, maldiciente, eso significa. ¿Sí? Yo soy un hombre de labios inmundo. O sea, su lenguaje era de soez para abajo. De vulgar, casi 2 niveles más abajo. ¿Sí? Y ese hombre soez y vulgar es al que Dios llama. Por supuesto que primero dice la palabra que un querubín, un ángel del cielo, toma del altar de Dios un tizón, un carbón, y se lo pone en su boca. ¿De qué estamos hablando? Que la pureza de Dios lo toca, y al tocarle la pureza de Dios, lo limpia, de los pies a la cabeza, para convertirlo en un profeta del Altísimo. ¿Verdad? ¿Te das cuenta? No, o sea, no era calificar, no era postularse al puesto, no era tener el perfil indicado y el adecuado. Tal vez los menos indicados son los que fueron llamados a ser profetas del Altísimo, salvo algunas honrosas excepciones, ¿verdad? Por ejemplo, el último profeta del Antiguo Testamento es Juan el Bautista, y él fue elegido desde el vientre de su madre. Incluso estando ella, su madre gestante, el Espíritu Santo lo llenó desde el vientre de su madre. Casos excepcionales, ¿sí? Pero en general, todos los demás profetas se sorprendían de que Dios los llamara a un ministerio, ¿verdad? Pero bueno, el principal oficio o propósito o ministerio de un profeta, fíjate, ellos antes de llamarse profetas se les llamaba los videntes, ¿sí? Que es muy diferente a clarividencia. Vamos aclarando las cosas, porque hoy pues prendes la televisión, ¿verdad? En un programa esotérico y el clarividente. No, esos son brujos. No. Los videntes eran los que veían, entendían y escuchaban el mensaje de Dios. Esa es la diferencia, ¿verdad? Y a partir de ese conocer, escuchar y ser guiados por Dios, pues transmitían de viva voz así el mensaje eterno de Dios para sus vidas y para el pueblo. ¿Ok? Bien, entonces, eran hombres que alcanzaban a conocer el pasado de su nación, el presente de su pueblo, y a partir de esto, es decir, conocían su entorno, vamos a hablarlo así, de forma internacional. Conocían su realidad nacional, pero especialmente conocían el estado de salud espiritual, en este caso Jeremías, del pueblo de Judá, de los reyes de Judá y de todos los súbditos de la casa real de David, ¿verdad? Y a partir de esto, entonces, cuando ellos también percibían que había apostasía, que había rebelión, que había pecado, pues Dios les advertía, y entonces de esa manera, con la autoridad de Dios, no subiéndose al pedestal, porque fíjate, es esa historia de que así les tocaban las campanas y todo el mundo se quitaba. No, fíjate que no era así. Yo creo que los profetas, si algo tenían, salvo Samuel tal vez, era que eran repudiados, aborrecidos, no reconocidos, no apreciados. Y nadie como este hombre, porque así fue su caso. Es más, su mismísima familia, y lo vamos a ver, su mismísima familia lo aborrece. Diciendo, no nos metas en problemas por tus credos. Su mismísima familia, ¿sí? Entonces, bueno, estos profetas eran personas que tenían una característica especial. Aparte de tener el Espíritu de Dios morando en ellos, eran personas que provenían de y tenían esperanza. Es decir, personas de y con esperanza. ¿En qué? En la fidelidad, en el amor, la misericordia del Eterno hacia ellos y a sus correligionarios. Si algo tenían fe, es saber, Dios los ama. Dios los ama. Dios es misericordia.
Dios nos está utilizando como instrumentos para transmitir la advertencia de lo que puede suceder. Pero no porque Dios se goce de andar manotazos, sino que por amor a nuestras almas, por amor a esta nación, por amor a nuestras familias, por amor a este pueblo, es que Dios está hablando por mi boca. Aunque fueron malentendidos, malinterpretados, perseguidos y incluso a veces hasta discriminados, ¿verdad? Discriminados por sus propias familias. Pero siempre estuvieron dispuestos a presentar un mensaje de esperanza que podía cambiar la vida del que creyera sus palabras, porque eran palabras de Dios, ¿verdad? Entonces, hay mucho que decir, pero vamos por paso, porque es mi emoción. Vamos por paso. ¿Qué es la esperanza viva que tenemos? Realmente son dos. La esperanza viva que tenemos como hijos de Dios es que un día, tarde o temprano, el día que deje de latir nuestro corazón como hijos de Dios, el día que se apague, abriremos los ojos delante de Dios. Y no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo Jesús. No sabes, esta semana recibí un mensaje de la mamá de una amiguita de mi hermana. No, está medio complejo, ¿no? Mi hermana murió a los 25 años. Y de su generación había una especial amiguita llamada Adriana, ¿verdad? Mi hermana Luz María, su amiga Adriana, ¿sí? Que se querían mucho las dos. Y la mamá de Adriana era Liz o Elizabeth, ¿verdad? Pues en la semana recibí un mensaje que el jueves la estaban velando. A Elizabeth, su mamá, 60 años de edad, ¿sí? Entonces, pues sí, a veces pues quisiéramos vivir 90 o 100 años, ¿verdad? Y como mi tío, ¿no? Pedro, que tiene 97, ¿verdad? Pero a veces la vida se acaba de manera temprana, a los 60 años de edad, ella partió. Pero ¿qué es la esperanza que tenemos? Que así sea a los 60, 70, 80, 90, o en el caso de mi tío Pedro, 97, porque ya la hablé de Cristo, ¿verdad? El día que se acabe, el día que se apague la luz, el día que deje de latir nuestro corazón, estaremos delante de la presencia de nuestro Dios, nuestro Salvador Jesucristo. Esa es la esperanza, ¿verdad? Que aquí estamos de paso, que aquí hay una misión que cumplir, con un propósito eterno, pero que finalmente un día se va a acabar todo. Esa es una. Pero, ¿sabes? Pero no, digo, aparte de esa esperanza, la esperanza más hermosa es que el día de hoy, a partir de las promesas, a partir del amor, a partir de la misericordia que Dios tiene por ti y por mí, nuestras vidas pueden ser transformadas. Y te lo voy a explicar con 3 ejemplos bien prácticos. Pedro, Mateo y María Magdalena. ¿Sí? 3, cuídate, Pedro y Mateo, apóstoles del Señor. Y María Magdalena, la discípula más amada, ¿sí? Y más fiel y más amorosa que pudo haber tenido nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero entonces, ¿cuál era su esperanza? La vida eterna, sí, como tú y como yo. Por supuesto que sí. Pero para el caso específico de Mateo, ¿sabes cuál era la esperanza que tenía el Señor? Que de él ser un ladrón con licencia, no me estoy pasando de la raya, ¿eh? Sí, un ladrón con licencia porque era publicano. Y los publicanos se dedicaban a sacar los impuestos del pueblo de Israel y aparte, pues cobrarse, no a lo chino, sino a lo cochino, era un desagregado, aparte de hacerlo así, o sea, cobraban impuestos, pero también eran ladrones. Y si por alguna causa alguno del pueblo no pagaba el tributo más su comisión o corretaje, o sea, pues tú dices, te mueres o pagas. A ese nivel de extorsión se manejaban los publicanos. Entonces, ¿cuál era la esperanza de Mateo? Diciendo, Dios, me has perdonado todas mis raterías. Me has perdonado lo vil que fui al amenazar, al robar, al extorsionar. Y hoy soy tu apóstol. Y aparte de apóstol, evangelista. Y nadie como Mateo, o Leví. Antes de ser Mateo era Leví, el ladrón, publicano, cobrador de impuestos. ¿Cuál era la esperanza viva y real para Mateo? Si Dios hoy está perdonando todo,
y el pasado quedó allá, sepultado, y hoy tengo una vida nueva contigo. Esa era la esperanza del día a día que Mateo tenía. En el caso de Pedro, ¿cuál era la esperanza? Porque hay otro, ¿verdad? Que ya no sería aquel líder prepotente, suficiente, mocha orejas, y es literal, ¿sí? Y no esa persona que le quería cortar precisamente una oreja, no. O sea, mi Señor no lo tocó así. Lo bueno es que tal vez dio un paso más hacia atrás y no le dio al cuello, le dio a la oreja, ¿verdad? Pero esa espada llevaba una intención muy clara, ¿eh? ¿Cuál era la esperanza para Pedro? ¿Te acuerdas cuando hace la pesca milagrosa? Lo primero que hace es, se le hinca al Señor, le dice, apártate de mí, porque soy un hombre pecador. ¿Cuál fue la esperanza para Pedro? Que ya no sería ese prepotente, suficiente, líder natural, temperamental, ocho orejas, que sería el encargado de consolar a sus hermanos y de guiarlos por el camino de la verdad en el Evangelio de Cristo, ¿verdad? Esa era su esperanza. Todos los días se levantaba con esa esperanza. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. En el caso de María Magdalena, ¿cuál era su esperanza? Que ya no tenía que avergonzarse de su inmundicia, de su promiscuidad, de su degradación y degeneración que había vivido a lo largo de toda su vida, por la circunstancia que fuera, ya fuera hambre o ya fuera lo que fuera, o gusto por este pecado, ya no tendría que sentirse más mal por su pasado horrendo de degradación que ya tenía, sino que a partir de tener a Cristo en su corazón, tenía la esperanza de ser llamada la discípula más amada, la cual el Señor dijo, lo que esta mujer ha hecho, que se predique en todo el mundo hasta que yo venga. ¿Te imaginas? Una mujer que creyó el perdón, que creyó la restauración, que creyó la santificación de su mente, de su cuerpo y de su alma por la preciosa sangre de Cristo. Esa esperanza también es nuestra. La esperanza de la vida eterna, pero la esperanza que tenemos de poder dejar de ser las cosas que nos destruyeron, las cosas de las cuales nos avergonzamos, que nos roban y que nos hacen degradar nuestra vida. Esa es la esperanza que Dios hará. Y eso era el trabajo que los profetas hacían. Dar una esperanza real, dar una esperanza viva. ¿Sí? Tenían esta visión y ellos conocían, o sea, en un sentido no humano, sino era un don del Espíritu de saber quién sí tendría ese corazón para dejarse transformar por Dios. Y quién también tendría el corazón duro, resistente, opositor, ¿verdad? Los rebeldes sin causa, los rebeldes por gusto, los que destruirían finalmente sus vidas y por más amor y misericordia que Él les predicara, se resistirían, ¿verdad? El ejemplo más práctico y claro, ya lo mencioné, es el rey Sedequías, que le dice, si te humillas, si te pones de su lado, si te rindes, Dios te preservará la vida. ¿Pero qué hace este rey? Dice, pues primero muerto, ¿usted cree que se la cumple? Sí, se murió, ¿verdad? Ok, bueno. Qué locura. Pero está interesante. Esto es el prólogo. Esto nomás es la introducción, porque son muchos capítulos, pero bueno, vamos a avanzar un poquito. Un poquito nada más, ¿sí? Bien, qué lástima que esto, Dios mío, pero bueno, no podemos hacer nada. Vamos espérame, ya, vamos a seguir sacando conclusiones. Me falta, ya vamos a contextualizarlo, ¿verdad? O sea, los tiempos y los momentos de Jeremías. Pero me falta algo muy importante. Hay un paralelismo impresionante, que cuando lo vi yo dije, Dios mío, esto está impresionante. ¿Qué es un paralelismo? Vamos a explicarlo así. Que vamos a hablar de historia. Que las causas de la revuelta social en Rusia
era casi lo mismo que se vivió en México y entonces una clase obrera, campesina, explotada, y ya, ese cuento, ¿sí? O sea, es un paralelismo, ¿sí? Normalmente las revueltas, vamos a hablar así, en la Revolución Francesa, la toma de la Bastilla, ¿verdad? Pues fue la consumación de una insurrección del pueblo. Y para siempre que se habla de alguna revolución, hay un paralelismo con la toma de la Bastilla, ¿no? Cuando bajan la bandera, le cortan la cabeza al líder, ¿verdad? A sus estatuas, eso quiero decir, y entonces el nuevo régimen, ¿sí? Siempre hay un paralelismo histórico, ¿ok? Bueno, pues ¿qué crees? Quizá hay un paralelismo entre el tiempo que le toca vivir a Jeremías y después, fíjate, vamos a hacer la cuenta, Cuando él comienza a predicar, tiene 20 años y su ministerio dura 45 años. Cuando Jesús va a la cruz, Jesucristo tiene 33 y uno de sus discípulos, Juan, el amado, tiene entre 18, 19 o 20 años. ¿Pero qué crees? En el año 70, bueno, ¿para qué me leer? Vamos a leer Primera de Tesalonicenses, vamos a buscarlo todos. Primera de Tesalonicenses 2. Me impactó esto. Primera de Tesalonicenses 2, 15 y 16. ¿El 2, 15 y 16? Sí, Primera de Tesalonicenses 2, capítulo 2, versos 15 y 16. Ok. A ver, Benito, por favor, lo quisieras leer. Así es, segunda de Tesalonicenses, ¿verdad? Los Sí. cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. A ver, ¿de qué estamos hablando? Aquí es una carta que está escribiendo Pablo a una de las iglesias gentiles que, vamos a decirlo así en términos muy mexicanos, ahí la llevan. Van creciendo, se van multiplicando, están recibiendo el Evangelio. ¿Sí? Es más, no solamente están recibiendo, sino ellos son patrocinadores, son mecenas para que el Evangelio se predique en otros lugares. Pero ¿qué crees que sucede? Llegan los judíos y dicen, ¿qué? No, hombre, ¿qué te pasa, verdad? ¿Cómo que estás predicando a tu Cristo? ¿Cómo que estás hablándole a los demás? Y entonces se enfurecen y a través de muchas formas tratan de cerrar o tratan de cortar la gracia que está viendo. Y entonces Pablo escribe esto, ¿sí? O sea, otra vez, ¿no? Para variar, los judíos del tiempo de Pablo, los del tiempo de Cristo, fue un puñado, específicamente 500 más 12, los que sí creyeron al mensaje de Jesucristo como Mesías, ¿verdad? Pero en general la nación judía completa no creen en el mensaje de Jesucristo. Claro, llega un momento especial donde Pedro predica y se convierte en 3,000, y vuelve a predicar y se convierte en 5,000. Claro, hay momentos así de una luz, de una gracia impactante, ¿verdad? Pero en términos generales, como nación, lejos de escuchar y lejos de sensibilizarse, los perseguían. Y fíjate, como decía mi abuela, no sé por qué mi abuela, ¿verdad? Decía mi abuela, oye, mijo, pues tú ni pichas, ni cachas, ni dejas batear, ¿verdad? Pues date cuenta que así estaban los judíos. Ellos no recibían el evangelio, no recibían el mensaje, y entonces van y tratan de amenazar o de judaizar, que para el caso es lo mismo. ¿Sí? Tratan de engañar a los que se están convirtiendo, que son gentiles, para que no le entreguen su vida a Cristo. Fíjate nada más. Entonces, este tiempo que se da entre el año 33, que Jesús va a la cruz, resucita, y después de 50 días, está 40 días con ellos, ¿verdad?
y después asciende al cielo. Y a partir de ese momento, en el año 70, se cumple una profecía que Jesús mismo dice que el templo de Jerusalén, ya no el primero, el segundo, ¿sí?, sería destruido. Es un paralelismo de lo que le toca vivir a Jeremías. Es decir, durante 45 años, ¿verdad?, les advierte, les dice, les amonesta con lágrimas, hasta que finalmente Nabucodonosor destruye el templo de Salomón. ¿Dónde está el paralelismo? Que los judíos no reciben el Evangelio, no creen en Jesucristo, en lugar de gozarse en lugar de dejar en paz, porque finalmente Pablo dice, si ustedes no quieren creer, me volteo a los gentiles, dijo él. O sea, yo iría a predicar a los gentiles. Pues ahí van los judíos a tratar de sabotear, a tratar de amedrentar y boicotear el ministerio de Pablo. Y entonces Pablo dice estas palabras que acabamos de leer: los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Como diciendo, están jugando con fuego. ¿Les recuerda lo que había sucedido en los tiempos de Jeremías? En un sentido, fíjate, Jeremías, aquí no hay coincidencias. Aquí es porque hay un fondo. Resulta que Jeremías, curiosamente, no es un judío puro, en el sentido de venir de las tribus de Judá. Él es un benjaminita. ¿Qué te parece? Es decir, ¿qué anda haciendo un benjaminita? Dijimos que era el hijo de un sacerdote. ¿Qué anda haciendo un sacerdote y el hijo de un sacerdote benjaminitas? Uno como sacerdote y el otro como profeta. Pues para que veas que Dios echa mano, no del que puede, sino del que le cree y lo sigue. ¿Qué te parece? Y entonces el mismo benjaminita que es Pablo, casi así, no es casualidad, ¿verdad?, que cita o le recuerda que a causa de su dureza habría consecuencias. Y esto que está diciendo es, de alguna manera, la profecía que se cumple en el año 70, ya no es Nabucodonosor, sino es Tito y 7 legiones romanas que destruyen Jerusalén por segunda ocasión. ¿Te acuerdas cuando está Jesucristo delante de Pilatos? Y les dicen, está ahí Pilato así como desesperado, ¿no? ¿Y qué hago con su rey? ¿No? Miren, he ahí el hombre. Se nos enseña, ¿verdad? Todo golpeado, ensangrentado. ¿Y qué dicen estos? No tenemos más rey que César. Y en ese momento, en ese instante, ellos se desligan y rompen. Y por eso al día de hoy, los judíos no son los portadores del Evangelio, no son los administradores de la gracia, y no son los que evangelizan a un mundo que se está perdiendo. Por eso que dijeron, ¿sí?, de andar rechazando a Jesús como Mesías y decir que ese rey que reconocieron como su único rey es el que los aniquila, es el que los mata, es el que destruye, es el que mata a sus hijos y viola a sus mujeres. Por cierto, Tito, el hijo de Vespasiano el emperador, por esa proeza que hace, entre comillas proeza, es el siguiente emperador, al que dijeron que no tenían más rey que ese. ¿Te das cuenta? O sea, hay cosas que no podemos tomar a la ligera. O sea, bendita sea la misericordia de Dios, bendita sea su paciencia, bendita sea su misericordia, su longanimidad. ¿Qué significa? Que Dios espera y espera lo que se tenga que esperar hasta que la persona entienda. Pero cuando se agota, pero fíjate, la misericordia no es para burlarse de Dios. La misericordia no es para decir,
pues al cabo Dios es bueno y no me va a pasar. No, porque ese está tergiversando la misericordia de Dios. No le está aprovechando para lo que es, para volver a Dios, sino para justificar, o más bien no enfrentar lo que está mal en su vida. Un día, desafortunadamente, la misericordia, no porque Dios se le acabe, sino que nuestras vidas se terminan. ¿Sí? Ese es el problema. ¿Ok? Bueno, a ver, ¿cómo vamos? ¿Cuánto tiempo llevo? ¿Quién lleva el tiempo? Porque no quieres ceder. ¿Tengo 6 minutos? ¿Sí? ¿Les parece bien? Ok. Vamos, no llevamos prisa, digo, es el libro profético más grande de la Biblia. Vamos despacio, ¿no? Hoy estoy intentando hacer un bosquejo del prólogo. Ya está bien. Ya nos, fíjate, psicólogas les va a encantar porque vamos a entender hasta la mente, hasta los temores de Jeremías, las luchas internas. Así, a ese punto psicológico de entrar a su mente y descubrir qué es lo que lo está haciendo sufrir, qué es lo que lo está haciendo dudar, por qué está a punto de aventar la toalla, como decíamos en Vox, ¿verdad? Casi tira la toalla. Y finalmente Dios le habla y se acerca y dice: no tengas miedo, no te van a destruir, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dijo Dios el Señor. ¿Verdad? Pero no tuvimos que decirle: me muero de miedo. Y entonces Dios se acercó a él para darle vida y aliento. Ok, intentemos en 6 minutos al menos ver algunos versículos, ¿verdad? Porque ese es el problema de los prólogos, ¿no? Tienes que explicar muchas cosas, pero no vas a entrar. Ok, primer bendición. O sea, fíjate a qué nivel fue reconocido como profeta. Vamos a leer Mateo 16:14. ¿Qué nomás? ¿Qué título le da a Jeremías? Mateo 16:14. También me fascinó Mateo 16:14. Y qué lástima que no se grabó, porque el prólogo va a estar fundamental para poder entender lo que sigue, ¿verdad? Bueno, a ver, Ili, si fueres tan amable. Mateo 16:14, escúchalo por favor. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Fíjate nada más, cuando le pregunta al Señor: oigan, ¿quién dicen que soy yo? Y ve lo que lo responde. Pues algunos dicen que puede ser Elías, otros dicen que puede ser Jeremías. Fíjate cómo era reconocido el sufrimiento, el ministerio y la obra de este profeta. Cuando Jesucristo está haciendo su ministerio y su obra, dicen: ¿no será Elías? ¿No será Jeremías? ¿En qué aspecto? ¿Por qué decían que era Elías? Y hay un porqué y hay una razón. Porque Elías no se cumplió una sola profecía de la que dijo. ¿Pero qué crees? Cuando él decía a Dios: respóndeme, llovía fuego del cielo. Cuando Jesucristo decía: Señor, respóndeme, se levantaban los muertos. ¿Sí? Sanaba y consolaba a las viudas. Dice: Elías, ¿verdad? Así pensaban que era él. Y cuando también veían que después de haber hecho estas señales y milagros, la gente que había visto el milagro le daba la espalda y no creían, sus propios apóstoles decían: a ver, no, esto está para volverse loco. Y entonces yo creo, no estoy parafraseando, yo creo que Pedro les decía a ellos: no, tranquilos. A Jeremías le hicieron lo mismo. ¿Te das cuenta? O sea, así fue comparado Jesucristo con Elías o Jeremías. Varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Quién es el que más se le parece en su ministerio al Señor? Isaías. Casi es
su alter ego, no, pero en el sentido correcto, o sea, su otro yo, ¿no? En ese sentido, ¿no? El que le toca sufrir prácticamente los sufrimientos que sufriría el Mesías, ¿verdad? Después. Bueno, a ese nivel es comparable, ¿eh? Para que vean lo grande de su ministerio. Ok, vamos a ver algunas otras citas. Y uno más y ya, porque mira, me emociono y lo vamos a terminar. Mira, yo creo que aquí porque esto no fue el primero, y habría que explicar uno por uno. Y mejor nos vamos despacio, ¿qué les parece? ¿Sí? Y ya lo iremos explicando uno por uno para sacar toda la riqueza, porque esto fue apenas el comienzo. ¿Ok? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? Bendito sea Dios por este testimonio, porque no solamente es venir a decir, o sea, este hombre no solamente los vino a advertir, nadie como él, al expresar con su voz, con sus palabras, con sus súplicas, con sus ruegos, con sus oraciones y hasta con sus lágrimas, que volvieran su corazón a Dios. ¿Sí? Nadie como él. Y lo que más me encantó es esto: tenemos una esperanza viva, dividida en dos. Ese día, el día que cerremos los ojos, pero el día de hoy sí, con la esperanza de ver nuestras vidas totalmente transformadas por la gracia de Dios. ¿Ok? Ese era el oficio de un profeta del Altísimo. ¿Ok? ¿Quieres poner algo? Por favor. ¿Cuál es el versículo de Isaías? Pues, perdón. Sí, dime. El que dice, que dijiste al principio, bueno, antes de que empezara el estudio, un poquito aquí. Ah, ya. A ver, Tere, tú lo tenías allí. La cita exactita, man.